Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 38 de la jornada de webinars gratuitos de BDO Dominicana 2020. El tema del día de hoy es gestión integral y auditoría de riesgo en las instituciones financieras. Está a cargo de Betania Tomasi, gerente de servicios de la industria financiera y seguros de BDO Argentina, y Nicolás Franco, socio de servicios de la industria financiera y seguros de BDO Argentina. El señor Franco es contador público y MBA con especialización en la industria financiera. Es socio líder en transformación digital y fintech en BDO Latam. Cuenta con más de 10 años de práctica liderando en consultoría, combinando tres aspectos especiales para su rol: el entendimiento de la industria, el conocimiento de las regulaciones que le impactan y una fuerte orientación a la innovación tecnológica. Lidera un equipo interdisciplinario de 80 profesionales. Tiene a su cargo la práctica de gestión integral de riesgos y prevención de lavado de dinero, IFT, brindando servicios a más de 50 compañías de diferentes tamaños y perfiles. Es presidente del Congreso de Riesgo Integral de Fórum Conferencias del año 2017. Director académico del Programa Latinoamericano de Prevención de Lavado de Fórum. Docente en la ASEC, Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y en los diplomados de transformación digital en los servicios financieros y auditoría interna. La señora Betania Tomasi, por su parte, es actuaria y cuenta con diferentes especializaciones en gestión de riesgos y Basilea. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de la metodología y modelos actuariales para cálculo de capital económico por riesgo de crédito, operacional, mercado, tasa y liquidez, liderando un equipo de actuarios y especialistas. Actualmente tiene a su cargo la gerencia de la práctica de auditoría de capital económico y pruebas de estrés y desarrollo de modelos y servicios que durante los años 2015 al 2020 se prestó con más de 30 entidades de diferentes envergaduras. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentre, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarían respondiendo al final. Damos paso al señor Franco para que inicie con nuestra disertación. Bien, bueno, buenos días para todos. Gracias, Jessica, por la presentación. Para nosotros es un placer estar acá compartiendo a la distancia desde Argentina este webinar y acompañar a toda República Dominicana. Primero que nada, espero que estén bien. Es un momento difícil el que nos toca atravesar y ante todo la salud primero. Así que bueno, una forma de poder acompañarlos es con este tipo de webinar. La verdad que ya llevan 38, ahí mencionaba Jessica, es un gran número y me parece buenísima esta iniciativa. Con Betania un poco lo que vamos a tratar de abordar en 1 hora es una norma muy compleja, una norma muy desafiante que quizá nos llevó años entenderla, desarrollarla, implementarla, y vamos a tratar de poder resumir los principales aspectos en este espacio que gentilmente nos están convocando. Así que de mi parte agradecerles muchísimo. Como complemento un poco de la presentación, algo mencionaba Jessica, nosotros hemos venido trabajando en temas de riesgos. Para que tengan una idea, en Argentina empezamos en el año 2010-2011 con las primeras regulaciones que tienen que ver con riesgo integral, un camino sobre gobierno corporativo y principales riesgos de lo que es. Estoy tratando de que me funcione la presentación. Ahora sí. Y la verdad que desde ese momento, 2010-2011, a la fecha, ha ido creciendo en forma sustancial, hemos ido potenciándonos. Betania es la primera actuaria que sumamos al equipo cuando todo el tema de riesgo integral empezó a tomar mayor vuelo y cuando empezamos a tener que desarrollar modelos complejos, y la verdad que hasta ese momento para nosotros la parte actuarial no era parte de la práctica que teníamos dentro de BDO,
y en ese momento definimos incorporarlo porque consideramos que era esencial para todo lo que era el mundo de la gestión de riesgos. Básicamente, como les decía, empezamos por gobierno corporativo, luego nos metimos en el mundo de riesgo integral. Cuando hablo de riesgo integral me refiero a riesgo de liquidez, de mercado, de tasa, operacional, estratégico, crédito, que vamos a ir recorriendo un poquito lo que tiene que ver con esos riesgos, y además algunos conceptos como por ejemplo la parte de límites de riesgo, límites de tolerancia o apetito a riesgo, ¿no? Que quizá eran conceptos que lo veníamos trabajando en riesgo como el de crédito, por ejemplo, o como el de lavado, pero no era un concepto que dentro de las instituciones financieras está internalizado en el resto de los riesgos. La verdad que ha sido un camino con altibajos, ha sido un camino desafiante, pero hoy nos posiciona como un país que tiene una normativa y una regulación muy alineada a lo que sería Basilea III. ¿Sí? No me da el tiempo y tampoco voy a profundizar respecto de lo que tiene que ver con cada una de las Basileas, ¿sí? Pero sí me parece importante entender, vamos a tratar de que esto fluya, acá está un poco el enfoque de la presentación, cómo fue el camino hacia la implementación de Basilea. Lo que nosotros entendemos es que lo importante no es el final, sino los pasos sucesivos que se fueron dando, cuáles fueron los errores de los cuales aprendimos y de qué manera aprovechar esa oportunidad y que les pueda servir a ustedes en el camino. Y un punto fundamental que Betania va a abordar al final tiene que ver con la parte de auditoría de esos modelos de riesgos, que solo como un adelanto, no me voy a meter en tu presentación, Betania, pero sí que nosotros entendimos en un momento, BDO, firma profesional con mucha formación en auditoría, que era mucho más fácil formar a los actuarios que sabían de modelos y sabían de toda la parte más compleja y técnica en auditoría, y era mucho más complejo formar a un auditor tradicional en entender los cálculos actuariales que había detrás de esos modelos. Así que esto fue un poco el camino que nosotros seguimos. Hoy, como bien decían en la presentación, contamos con un equipo actuarial muy potente y hoy le brindamos servicios aproximadamente a 30, 35 bancos de diferente tamaño en todo lo que es el mundo de la gestión de riesgos. Como punto de partida quiero poner los cimientos en las 3 líneas de defensa, ¿sí? Riesgos, el principal gestor de riesgo es la primera línea de operaciones, ¿sí? Nosotros hablamos del área de gestión de riesgo como una segunda línea de defensa, que de alguna manera lo que viene es a gestionar los riesgos, a controlar, a emitir reportes y a monitorear, pero siempre en complemento con la primera línea de defensa, que es la que mejor conoce el negocio, que es la que mejor conoce los riesgos y que es la que tiene que de alguna manera filtrar y ser el primer escollo respecto de lo que es la gestión de riesgo de la entidad. Un concepto importante es riesgo gestionamos todos, ¿sí? Desde la dirección hasta la última persona. Todos gestionamos riesgos, cada uno en su rol y cada uno en su función. Y hay una tercera línea de defensa en este modelo que es auditoría interna, donde claramente complementa y se debería trabajar en forma coordinada respecto de las líneas de defensa anteriores. Bien, perdón si tengo algún delay, tiene que ver un poco con la presentación y cómo fluye. Acá me parece importante traer una frase de Peter Drucker, a quien la verdad que suelo robarle en mis presentaciones algún tipo de frase, y de alguna manera lo que plantea es que la mejor estructura no garantizará los resultados, pero que sí la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Y esto me parece importante, entender la estructuración de las 3 líneas de defensa, entender cuál es el rol de riesgos y qué rol y qué función tiene que cumplir, es el puntapié inicial para poder construir una estructura sólida y que acompañe el nivel de riesgo que cada entidad pueda tener. Que ese es otro punto importante. No es lo mismo el nivel de riesgo probablemente de una entidad que de otra. Lo importante es que cada uno pueda establecer un sistema de gestión de riesgos, como dice la normativa internacional y también replicamos a nivel local, acorde al tamaño, dimensión y envergadura de la entidad. Entonces, esto es un paso fundamental, entender cuáles son mis riesgos y sobre eso poder definir mi sistema de gestión de riesgos. Bien, como les decía, Basilea surgió respecto de cada crisis, como mi colega Florencia Bo habitualmente plantea, Basilea siempre vino cuando hubo algún estallido y vino de alguna manera a remediar o a tapar esas cuestiones que surgieron. Bueno, hablando un poquito de Basilea I y la crisis de los países emergentes, empezamos en 1988 con algunas definiciones que tienen que ver con lo que es el mundo de Basilea I, y que básicamente las regulaciones de Basilea apuntan a 2 cuestiones fundamentales. Primero, gestionar los riesgos y luego tener capital suficiente
para acompañar cualquier situación que pueda apartarse o cualquier crisis que uno pueda atravesar, ¿no? Entonces, el punto de Basilea I apuntó a un colchón de capital respecto de los activos. Quizá como contra lo que podemos plantear es que esto no tenía un enfoque basado en riesgos, sino que era un cálculo general que las entidades aplicaban para definir cuál era su exigencia de capital. Luego, vamos al año 2004, como digo, Basilea vino en pos de una crisis, estamos hablando del 2001, y una crisis bastante importante que se produjo, y a partir de ahí se apareció lo que es el mundo de Basilea II, ¿sí? Que Basilea II básicamente lo que terminó potenciando era lo que estaba en Basilea I, pero sí aplicando un enfoque basado en riesgos. Y sí, en función del riesgo que cada entidad tiene, poder segmentar y establecer niveles de capital acorde a ese nivel de riesgo. Bien. Yo sé que ustedes ven más rápido la presentación de la que lo veo yo, así que les pido que ese delay que de alguna manera tenemos es lo que produce estos baches, ¿no? Bien, hablamos, bueno, obviamente del caso Enron, que fue un caso reconocido mundialmente y que hoy se sigue estudiando y que generó la caída de uno de los grandes firmas de auditoría como Arthur Andersen. Y acá empezamos a establecer niveles de capital por distintos riesgos. Hablamos de crédito, hablamos de mercado y hablamos de operacional, ¿sí? Donde de alguna manera los activos ponderados a riesgo que se venían tomando se complementan con riesgos específicos que son inherentes a lo que son las instituciones financieras en general. Basilea II se mantuvo hasta 2008, donde se produce la caída de Lehman Brothers, y a partir de la caída de Lehman Brothers aparece lo que hoy se conoce como Basilea III, que se fue implementando hasta lo que es el año 2010 y siguió creciendo, y que básicamente lo que plantean son como grandes cuestiones, primero un colchón anticíclico de capital para atravesar determinadas crisis, y después algunos indicadores de liquidez que hoy en Argentina se están utilizando, como por ejemplo el LSR, que básicamente lo que mide es los activos líquidos que yo tengo en mi entidad respecto de los pasivos líquidos. De alguna manera es un indicador muy ácido en lo que es liquidez para ver si voy a tener los activos líquidos necesarios ante una determinada crisis o ante una determinada corrida. Bien, ¿qué les quiero contar en estos minutos que tengo? Primero, cómo es el proceso y el camino, cómo fue en Argentina y cómo nosotros recomendamos que sea de la alineación gradual a los pilares de Basilea. En Argentina hubo una norma que les daba a las entidades prácticamente un año para la primera implementación y a partir de ahí fueron subiendo las exigencias. Para mi gusto fue una buena experiencia porque en definitiva es muy difícil implementar riesgo integral cuando uno no lo viene trabajando de un día para otro, ¿no? Entonces, y en esta me quiero detener principalmente en estos tres grandes pilares. El primer pilar es el marco de gestión, ¿sí? Son los cimientos del proceso de gestión de riesgo que una entidad va a establecer. Entonces, la primera recomendación para los que tienen que implementar la gestión o los que ya vienen implementándola es que revisen su marco de gestión. ¿Cuál es la estrategia de gestión de riesgo que yo planteo? ¿Cuáles son los riesgos que para mi entidad son representativos, son críticos? ¿Sí? A partir de eso digo, ¿tengo la estructura necesaria? Y en estructura no hablo de cantidad, hablo de seniority, hablo de formación, hablo de perfiles, hablo de sistemas, de tecnología, ¿no? Para poder gestionar mis riesgos. Y sobre eso, una vez que tengo la estrategia y la estructura, entro en el mundo de las políticas y los procedimientos. Las políticas, obviamente, una directriz bajada desde el directorio, aprobada por directorio de cuál es mi enfoque basado en riesgos, y un procedimiento donde pueda detallar cómo va a ser el proceso de gestión, ¿sí? Esta parte del marco para nosotros son los cimientos, es la base y es todo lo que va a marcar lo que voy a explicar ahora. Un segundo punto tiene que ver con el proceso de gestión. Para mi gusto, la parte más rica, la parte más interesante, la parte que le puede dar al directorio y a los comités información para tomar decisiones y para monitorear sus riesgos. ¿Qué necesito en el proceso de gestión? Previamente identificamos los riesgos más representativos. Bueno, ¿qué herramientas de medición tengo para gestionarlos? Y acá no necesariamente tenemos que ir al megasistemas, pero podrían ser, aunque sean herramientas desarrolladas in-house, en herramientas, hasta un Excel bien parametrizado, donde depende obviamente del volumen de nivel transaccional que cada entidad tenga, ¿no? Pero donde yo pueda medir la exposición a riesgo y establecer límites y alertas respecto de la tolerancia. Un límite, en definitiva, es algo que cuando yo lo rebaso, ¿sí? Tengo que tomar algún plan de contingencia o una acción correctiva. Eso como concepto, ¿no? Cuando uno pone un límite, sabe que cuando se rebasa ese límite se va a emitir una alerta, hay que tratarla y hay que tomar un plan de acción.
Alertas pueden ser inclusive cuestiones que no sean límites, pero sea información del mercado que a mí me genere algún tipo de aviso de una tendencia, de un camino que pueda afectar mi plan estratégico o que a futuro pueda tener algún tipo de incidencia respecto a este riesgo. Y después los otros dos conceptos, uno lo mencioné, que es planes de contingencia, fundamentales. Yo tengo que establecer cuáles son los pasos ante el rebasamiento de una alerta. Y prueba de estrés, ¿sí? Que Betania después lo va a explicar y lo va a ampliar un poquito, que tiene que ver con establecer, bueno, en un escenario base, de acuerdo a mis proyecciones, este es mi nivel de riesgo. ¿Qué pasaría ante un escenario de estrés? ¿Sí? Hay diferentes tipos de estrés que pueden ser sistémicos, pueden ser propios, pero lo importante sobre todo en estos ejercicios tienen que ver con poder analizar ante una situación de estrés cómo reaccionaría mi entidad en cada uno de los riesgos que yo estoy trabajando. Y el tercer pilar, que es fundamental, tiene que ver con lo que nosotros llamamos ICAP, que es el capital económico que cada entidad debería tener en función de su operatorio y su negocio. ¿Sí? La norma te lo abre en diferentes tipos de riesgos, que además de gestionarlos, yo tengo que calcular capital. ¿Cuál es la lógica? Cuanto mejor sean mis procesos de gestión, menos capital yo debería movilizar. Esto no implica que si una entidad tiene suficiente capital y un colchón de reservas muy potente, pueda no gestionar sus riesgos. No, los tres pilares tienen que atacarse, la gestión de riesgos es un pilar fundamental, la verdad que es fundamental para la toma de decisiones, es fundamental para el negocio. Riesgos debería ser un aliado estratégico del negocio. Si el área de gestión de riesgos se transforma en el freno de los negocios, seguramente está perdiendo el foco. Ahora, sí es fundamental que riesgo sea de alguna manera el que me levante la mano y me advierta cuando yo puedo tener algún tipo de peligro respecto de mi operatoria. Por eso es fundamental, y hoy viene pasando, que nuevos productos pasen por el área de riesgos, que haya un comité interdisciplinario donde riesgos pueda tener injerencia, participación y voto, y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar un poco la estructura respecto de cuál es el rol que riesgo tiene, ¿no? Yendo específicamente a lo que tiene que ver con capital, hablamos de modelos de capital para cada uno de los riesgos. Nosotros tuvimos que desarrollar modelos específicos para calcular cuál es mi capital necesario por riesgo de mercado, por riesgo de tasa, por riesgo de liquidez, por riesgo de crédito, operacional y por cada uno de los riesgos. Y sobre esto hay que hacer todo un modelo, y ahí entran los actuarios, que son modelos realmente complicados y complejos, que me tienen que decir cuál es el capital exigible para mi negocio, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental y me parece importante que lo tratemos dentro de lo que es la presentación. Bien, bueno, no sé si a ustedes ya les pasó, a mí está un poquito lento el pase de la presentación. Y acá entramos en algunas noticias que cada vez que hay un robo, que cada vez que hay un fraude, enseguida se dan vuelta y miran a riesgos. ¿Y qué vio riesgo o qué no vio riesgo? No voy a profundizar en cada uno, me parece importante que se queden con el material y que lo vean, pero sí que puedan repasar los conceptos clave. Por ejemplo, riesgo operacional. Riesgo operacional no es ni más ni menos que es el riesgo de fallas en los procesos internos. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer acá es ver si mis procesos internos están bien diseñados. ¿Sí? Y en función de eso ver cuáles son los eventos de pérdida por fallas en los procesos. Esto es fundamental, esto habitualmente se maneja a través de autoevaluaciones de riesgos, donde cada dueño de proceso, como decía, primer línea de defensa, analiza el riesgo asociado a sus procesos, el riesgo inherente, el control asociado y el riesgo residual, básicamente en un esquema de administración y monitoreo de riesgos, y en función de eso pueda establecer planes de mitigación para poder neutralizar los riesgos asociados. En un mapa de calor típico, uno lo que define es, yo no estoy dispuesto a tolerar riesgos altos con controles débiles. ¿Sí? Y probablemente donde tengo un riesgo fuerte en un control, un riesgo bajo y un control fuerte, seguramente estoy siendo ineficiente. Estoy poniendo demasiados recursos donde no lo amerita. Y a partir de eso uno debería construir, y estas autoevaluaciones lo que permite de alguna manera es redefinir los procesos internos de la compañía. Entrando ya en el cierre de lo que es mi presentación, acá les decía un poquito el tema de los beneficios de una adecuada gestión. Esto claramente, una adecuada gestión de riesgo tiene un impacto económico, es decir, menos exigencia de capital, menos pérdidas, ¿sí? Lo cual como consecuencia me lleva a una menor exigencia de capital. Y después, en cada uno de los riesgos,
les voy a compartir muy brevemente lo que sería un típico reporte de gestión y qué variables uno podría monitorear. Por ejemplo, un riesgo de liquidez, yo ya hablé de lo que era el LSR, ¿sí? Un indicador de relación entre activos líquidos respecto de pasivos líquidos. Cada uno de los riesgos tienen que tener límites y alertas. Soy redundante y recalco esto porque es fundamental. Y poder monitorear el consumo de esos límites, y eso se presenta a los distintos comités de riesgos. Y acá van a ver determinados modelos donde uno, por ejemplo, puede establecer indicadores, puede establecer límites de tolerancia y donde tienen que con una cierta periodicidad monitorearlo. Por ejemplo, riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez se monitorea diariamente. Si yo no lo monitoreo con esa periodicidad, puedo tener una corrida que no lo estoy detectando. ¿Sí? Otro de los riesgos fundamentales es el riesgo de tasa, es el riesgo de descalce entre la captación y la colocación de activos y pasivos respecto de la tasa de interés. Si yo coloco a tasa fija o a tasa variable y me fondeo en función de tasa fija o tasa variable, tengo un nivel de riesgo dentro de lo que es el funcionamiento organizativo. Bien, ¿cómo monitoreo el riesgo tasa? Y la verdad que es un riesgo que habitualmente se monitorea más en forma mensual, donde yo tengo determinados indicadores, acá tienen algunos de los gráficos que lo reflejan, pero este tipo de reportes que están con datos ficticios, pero extraídos de reportes reales que nosotros tenemos en algunas entidades, es lo que de alguna manera permiten a la alta gerencia y al directorio monitorear el comportamiento de ese riesgo dentro de la organización. Y realmente una buena gestión implica un comité involucrado, implica discutir los límites, implica analizar situaciones que se acerquen a los límites previstos y que los límites sean representativos de la entidad. Suele pasar que uno ve límites puestos en niveles que nunca se van a alcanzar. Bueno, eso evidentemente atenta contra una buena gestión de riesgos. Último riesgo que toco tiene que ver con riesgo de mercado. Habitualmente este riesgo se maneja a través del cálculo de un VAR, un valor a riesgo, donde yo establezco cuál es el límite de pérdida tolerable respecto de mis activos expuestos a riesgo de mercado. Lo mismo, este riesgo habitualmente se monitorea en forma diaria, porque la realidad que si yo lo monitoreo mensualmente pude tener una pérdida y no la detecté a tiempo y no pude tomar las acciones correctivas. ¿Sí? Básicamente, estos son un poco los riesgos que quizás los riesgos financieros, que son los que mayor peso tienen en las instituciones, pero hay dos riesgos más que son fundamentales, el estratégico y el reputacional. ¿Sí? Previamente a esto destaco el tema de backtesting. Yo puedo desarrollar el mejor modelo, que si no lo pruebo en la práctica, seguramente me estoy perdiendo si el resultado es o no representativo de la realidad. Esto se llama backtesting. Y finalmente, como les decía, el riesgo estratégico y el riesgo reputacional, que quizás son los riesgos que menos modelos desarrollados tienen a nivel práctica internacional, pero de alguna manera en lo estratégico uno debería partir del plan de negocios y evaluar cualquier situación propia o de mercado que me esté generando un impacto en la estrategia de mi organización y en lograr los resultados establecidos. Esto básicamente es lo que se monitorea. Y el reputacional, que es un riesgo, para mi gusto, el más importante porque puede generar un impacto muy fuerte en las organizaciones financieras, tiene que ver con diferentes variables, diferente información de mercado y también establecer un plan de crisis, es decir, ante una situación determinada. ¿Quién es el vocero de la organización? ¿Cuál es el comité de crisis que manejo? Nosotros hemos visto un montón de instituciones que ante una situación compleja salen a hablar determinadas personas a dar mensajes contrapuestos y no hay un plan estratégico establecido. Bueno, para nosotros la gestión del riesgo reputacional no se debería subestimar, sino por el contrario se debería ponderar y establecer como un pilar fundamental dentro de lo que es la organización. Así que bueno, esto un poquito como resumen de lo que es la presentación. Tratamos de, en un tiempo de 20, 25 minutos, dar un pantallazo general de todo lo que es el camino de Basilea, desde ya abiertos en futuras charlas o lo que consideren para ir profundizando respecto de cada uno de los riesgos, pero nos parecía fundamental con Betania poder darles el pantallazo general, contarles el camino, que la verdad que en Argentina cuando empezó el camino de alineamiento con Basilea y con solvencia también en lo que es seguros, hubo un cierto descreimiento del mercado y hubo un cierto temor de cómo iba a ser el camino, y hoy lo que vemos como conclusión y como resultado final es un sistema financiero que está muy alineado y muy embebido a lo que nosotros llamamos la cultura de gestión de riesgos. Comités que se realizan con criterio, que se discuten los temas y directorio muy involucrado en la gestión que realmente lo consideran un pilar clave para potenciar los negocios de las instituciones. Betania, todo tuyo. Perfecto, gracias Nico. Hola a todos.
A ver, yo voy a ver si puedo pasar ahí, perfecto. Bueno, yo voy a hacer foco, más allá de toda la gestión, voy a centrarme básicamente en qué deberíamos revisar los auditores de este modelo, ¿no? Que es un gran desafío que tenemos los auditores sobre estas cuestiones bien técnicas. Un poco como decía Nico al principio, nosotros cuando empezamos a ver esto, antes de empezar a auditar, empezamos con el desarrollo de los modelos, y después nos dimos cuenta que la verdad es que primero que había un punto en la norma, por lo menos en la Argentina, también cuando leí la de ustedes también está, que pedía la auditoría, y nos dimos cuenta que era mucho más fácil que un equipo de actuarios pueda aprender una metodología de auditoría, aunque nos costó mucho, no lo voy a dejar de reconocer a eso, que poder capacitar a un auditor tradicional en temas tan técnicos como pueden ser los modelos de capital. Bueno, nada, ustedes tienen un reglamento sobre los lineamientos para la gestión de riesgos, que entró en vigencia en marzo de 2017, nosotros tenemos un par de años más recorrido sobre este punto, por eso también hubo, en base a este camino recorrido, se han hecho algunos ajustes de acuerdo a las necesidades de las entidades, ¿no? Se tratan de lineamientos mínimos y mejores prácticas internacionales. Esto siempre es bueno tenerlo presente porque es como lo mínimo que uno debe hacer en la gestión de riesgos, ¿sí? De ahí para arriba, todo lo que quiera hacer es bienvenido. Este reglamento que tienen también habla de lo que es el apetito y la tolerancia al riesgo. A mí me parecen factores claves en la definición de la gestión y también del negocio. Un apetito al riesgo es, bueno, ok, hasta este punto yo estoy como cómodo con este nivel de riesgo. La tolerancia es, hasta acá llegué, realmente no tolero más. Son indicadores como muy importantes para definir y para poder entender cuál es, en definitiva, mi horizonte, hacia dónde voy, hasta dónde estoy dispuesto a perder, entre comillas, ¿no? Bueno, un poco habla de lo que es los comités y el marco para la gestión, que ya hizo mucha referencia Nico. El marco para la gestión es muy importante, que esté todo dentro de las políticas, los procedimientos, pero más allá del cumplimiento, va mucho más allá del cumplimiento. La gestión del riesgo tiene que realmente servir, no ser un mero hecho solo para cumplir con el regulador. Los planes de contingencia, y en lo que yo me voy a centrar fundamentalmente son las pruebas de estrés, los modelos de medición y la auditoría, y la variación constante, por supuesto. Dentro de los modelos de medición vamos a ver los riesgos más relevantes, las pruebas que se pueden hacer, la evaluación de capital, cómo, cada cuánto, es suficiente, cómo se hace. Y respecto a la auditoría, me parece que lo más importante es qué criterio debo tener para auditar modelos técnicos, que hasta ahora tal vez no lo venía haciendo. Y también qué tipo de perfil se requiere y qué es lo que yo debo validar dentro de esos modelos. Porque podría mirar simplemente, ok, cumple, o podría ir un poquito más allá, que es lo que nos desafiamos a hacer nosotros desde BDO Argentina para las revisiones, ¿no? Primero que era una exigencia normativa, y segundo que nos parecía que le podía llegar a dar mucho valor agregado a las entidades que un actuario vaya y revise los modelos. Acá un breve resumen, ¿pasó el slide? Ahí está. Un breve resumen de qué son las pruebas de estrés. Nada, esto está sacado bien de la normativa argentina. Me gusta esta última parte que dice las pruebas de estrés, como parte de un enfoque integral, cumplen un rol muy importante en el refuerzo tanto del gobierno societario de las entidades como en su resistencia y del sistema financiero en su conjunto. A mí particularmente me gusta definirlas como una prueba de resistencia, ¿no? Ese lugar en donde uno busca el punto donde me vuelvo vulnerable. Tengo un set de variables que las voy modificando, las voy testeando, las meto dentro de mi plan de negocios, y bueno, ¿dónde tengo la resistencia? ¿A dónde empiezo a ser vulnerable? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo afecta eso mi plan de negocios? Esto, a mí me gusta verlas así a las pruebas de estrés. Primero que me parece que son fundamentales, creo que lo tengo en un slide más adelante, pero por las dudas me adelanto, son fundamentales para la determinación de límites y alertas, pero fundamentales. Si yo no determino límites a través de la prueba de estrés, posiblemente no esté sacándole el máximo provecho que le puedo sacar a una prueba de estrés. Y también, si no vulnero límites dentro de una prueba de estrés, posiblemente no esté haciendo una prueba de estrés lo suficientemente sólida o esté teniendo unos límites un poco laxos. Las pruebas de estrés se pueden dividir en integrales y de sensibilidad. Estas ambas se realizan sobre un plan de negocios proyectado, mínimo a 2 años, máximo puede ser a 5. La verdad es que, por lo menos en Argentina, hacer un plan de negocios a 5 años es como un poco inviable. Las pruebas de estrés integrales afectan un set de variables y van repercutiendo en el total del plan de negocios, mientras que las
pruebas de sensibilidad, si bien afectan el plan de negocios, solamente toman una de esas variables y dejan el resto constante. No sé, tomo tasa pasiva, a veces carece un poco de lógica, pero bueno, es lo que se hace. Tomo solo tasa pasiva y veo cómo afecta, tomo solo tasa activa y veo cómo afecta. En cambio, las integrales, bueno, ahí tengo un mundo mucho, mucho más rico, porque bueno, mezclo la tasa pasiva con la tasa activa, con la tasa de mora, con las condiciones de mercado, bueno, nada, una combinación de variables. ¿Qué conviene hacer? A mí me gustan mucho más las integrales, me parece que tienen una riqueza enorme y bien hechas, son realmente útiles, y como siempre decimos, un poco lo dijo Nico al principio, es cuando el área de gestión de riesgos empieza a ser pro negocio, ¿no? Y acompañar al negocio. Y por otro lado están las pruebas de estrés individuales, que son bastante más simples, que se hacen sobre los modelos de riesgo en sí. Yo tengo un modelo de riesgo de crédito, estreso ese modelo de riesgo de crédito, tengo un modelo de mercado, estreso ese modelo de mercado, que no tienen ya tanto que ver con el plan de negocio o con el diseño del negocio en sí, sino con el riesgo en particular que vamos viendo. Para analizar las pruebas de estrés, y esto me parece importante también tenerlo muy presente a la hora de auditar, es que las pruebas de estrés no se pueden analizar como, o las puedo ver desde el propósito o del modo de análisis. El propósito puede ser micro o macroprudencial, y el modo de análisis top-down o bottom-up. Yo les voy a contar un poco la experiencia de Argentina y cómo se hacen, pero bueno, me gustaría que tengan como todo el pantallazo general. Microprudencial básicamente son pruebas de estrés de gestión, están con una perspectiva más regulatoria, basada en Basilea II, perdón, o incluso Basilea III. Estas pruebas de estrés microprudenciales solo pueden ser del tipo bottom-up, es decir, que están desarrolladas por las entidades, no generan un sistema comparable, ¿sí? Porque yo entidad, defino mi set de alertas, solamente voy a mirar mi entidad cómo repercute. Voy a tener menos comparabilidad, va a depender del propósito que esté haciendo, y va a mirar específicamente, me parece súper importante, la planificación de capital y liquidez, ¿no? Y los efectos que tiene sobre la solvencia, van a ser un poco más precisos que las macroprudenciales. Estas macroprudenciales lo que tienen es que van a tratar de ver algo más relacionado al sistema financiero en su conjunto, la estabilidad financiera. Hace que el sistema financiero sea completamente comparable, tienen la ventaja de poder estratificar, de decir, bueno, este tipo de entidades que haga este tipo de pruebas de estrés, este otro tipo de entidades que se maneje de otra manera. Es un enfoque mucho más holístico, y tiene un impacto, y se analiza mucho el impacto sistémico y sobre todo el impacto de contagio. ¿Qué es lo importante acá? Sobre todo en el impacto de contagio, es ver cómo las grandes entidades pueden llegar a afectar a entidades mucho más pequeñas, ¿no? Que no se va a dar en el caso inverso. Las entidades pequeñas posiblemente no generen un desajuste en las entidades más grandes, pero sí al revés. Estas macroprudenciales sí tienen un enfoque bien top-down, que son desarrollados por las entidades, son homogéneos. Las autoridades bajan los lineamientos y le dicen a las entidades, vos tenés que hacerlas de esta manera, es un escenario común para todas, esto de que puedan estar estratificadas también puede ser, ¿no? Depende del tipo de entidad. Y para mí como principal desventaja, tienen que, la data por ahí, la información, puede tardar un poquito más en actualizarse, y que no van a apuntar tanto a lo que es, por ejemplo, la determinación de límites y alertas, sino que van a apuntar lisa y llanamente a la estabilidad financiera en su conjunto, a ver cómo repercute en todo el sistema económico. En Argentina en particular, se usan las pruebas de estrés de propósito microprudencial y con enfoque bottom-up, 100%. Las macroprudenciales pueden ser bottom-up también, pero se ve muy poco. Porque uno lo que va a hacer con esas pruebas de estrés es esto que les decía antes, ¿no? Ver el sistema de monitoreo que tiene, ver si las alertas y los límites están bien definidos. En algunos casos en particular, en lo que en Argentina llaman entidades sistémicas, que son 4 o 5, el regulador les baja un enfoque top-down,
donde les dice, bueno, nada, este set de variables les es entregados, y les dicen que realicen las pruebas de estrés a fin de ver esto un poco del efecto contagio, ¿no? Para ver cómo sería si estas entidades llegan a una situación un poco más crítica. La realidad también es que hoy hacer pruebas de estrés en la Argentina resulta un poco complejo por la situación financiera y económica en general, cuando vos tenés unos niveles de inflación muy altos, asociados a niveles de liquidez también muy altos, es muy difícil llegar a un punto de estrés, es como que nunca llego al momento en donde quiebro. Digo, bueno, ¿dónde está mi vulnerabilidad? No lo puedo vulnerar nunca. Y respecto de qué audito sobre esto me parece importantísimo. No sé si vas, sí, ahí pasó slide. Sobre qué audito me parece también muy importante tener en cuenta qué tipo de prueba de estrés estoy haciendo. Si es bottom-up, si es top-down, si es macro o microprudencial. Si es macroprudencial y top-down, va a ser bastante sencillo, porque en definitiva voy a tener que mirar lo que me mandó el regulador y ver si está bien aplicado a mi plan de, a mi plan de negocios, simplemente. La riqueza en la auditoría de las pruebas de estrés, a mí me parece que está más cuando es microprudencial o tiene un enfoque bottom-up, porque voy a tener más cosas para revisar. Soy actuario, me gusta revisar cosas raras, básicamente. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el input tiene que ser de calidad. O sea, si yo tengo un dato de entrada que es malo, el resultado va a ser malo, por más que yo en el medio aplique un mega modelo y haga mega desarrollos y relaciones de variables impresionantes, tengo un dato de entrada malo, ok, el resultado no puede ser nunca bueno. Lo segundo, y no porque sea segundo menos importante, son las variables proyectadas. Yo como auditor tengo que mirar qué variables se eligieron proyectar, cómo se proyectaron esas variables. ¿Utilizaron el criterio experto? Ok, ¿cómo me justificás el criterio experto? Porque muchas veces me dicen, no, bueno, moví la tasa activa en 5% en base al criterio experto. Pero justificarlo al criterio experto, ¿no? Me parece que ahí es importante lo que dice al final, es la aplicación de la lógica económica, tanto del gestor de riesgo como del auditor. Tener lógica económica en este tipo de análisis es fundamental para poder entender si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Lo que a mí me parece también importante es que sea la revisión del final al inicio, bueno, para ver el resultado y después el dato. Si vulnera mis límites, como les decía antes, me parece que si no vulnera los límites hay algo que está mal planteado. O por lo menos que me permita replanteármelos, ¿no? Por ahí no los vulnera, pero me dice, bueno, que estoy muy lejos de mis límites en una situación de total crisis. ¿Tengo bien puestos mis límites? Posiblemente la respuesta sea no. Y como actuario, a mí me gusta mucho, mucho validar la matemática que hay dentro de las pruebas de estrés. Me parece que está buenísimo verlo, porque a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta que hay una fórmula mal aplicada, y existir una fórmula mal aplicada me puede arrojar resultados que no están bien, básicamente. Y dentro de estas variables proyectadas también tengo que ver qué se hicieron, ¿no? Si son regresiones múltiples, regresiones simples, qué R cuadrado da, pero si ese R cuadrado también de vuelta, relacionarlo con la lógica económica, porque tal vez yo tengo un R cuadrado altísimo, que es este coeficiente de correlación, ¿no? Si me dice que una variable correlaciona bien con la otra. Tal vez es altísimo, no sé, me da el 90%, pero en la lógica económica es, no, bueno, che, esta variable y esta, sí, está bien, se correlacionan, pero no está bueno aplicarlas juntas. Eso me parece como muy importante desde el criterio del auditor también entenderlo, porque a veces estamos gestionando riesgos, nos sesgamos por nuestros numeritos y nuestras fórmulas matemáticas y perdemos un poco de vista la lógica económica. Entre límites y alertas, un poco esto ya lo dijo Nico, me parece que es importante la diferencia que hay. Una alerta no necesariamente me tiene que disparar un plan de contingencia, mientras que un límite sí. Si hay un límite puesto, yo tengo que, y este límite se vulnera, yo tengo que disparar un plan de contingencia. Que este plan de contingencia de vuelta tiene que tener mucha lógica. Nos pasó mucho de revisar los primeros planes de contingencia y veíamos de repente que teníamos, no sé, una situación de total mora en el sistema financiero y el plan de contingencia consistía en vender cartera. No vas a poder vender tu cartera, porque la verdad que el sistema está colapsado en su totalidad, o sea, poner que sea lógico, o en algunos casos,
no sé, veíamos que se armaban swap de tasa de interés. ¿Y contra quién vas a, vos te quedás con la parte de tasa variable? ¿Contra quién vas a tener tasa fija en un swap de tasa de interés en un contexto donde vos tengas una crisis relacionada a tasa? Era como, bueno, nada, podemos darnos cuenta que las medidas son lógicas cuando las analizamos en el conjunto, ¿no? De por qué están sucediendo las cosas. Esto me parece súper, súper importante. Y pasando un poco, yo quiero ver la hora para no pasarme, pasando un poco más a lo que es el ICAP o el IAC, el Informe de Autoevaluación de Capital, acá también asociado un poco a lo que decía Nico, y creo que estamos muy en línea en esto, primero porque hace muchos años que trabajamos juntos, y además porque efectivamente creo que es así, que no es viable hablar de capital económico si uno lo relaciona con una correcta gestión de riesgo. Esto es un círculo perfecto, ¿no? Yo tengo una gestión de riesgo adecuado, esto me disminuye la cantidad de pérdidas, y esto hace que haya un menor resultado en el capital económico, en mis modelos de capital económico, ¿no? Mis modelos estadísticos. El caso para mí, hay dos casos que son como muy típicos y emblemáticos en este ejemplo. Tengo una gestión de riesgo operacional adecuada. Obviamente voy a disminuir mi cantidad de eventos de pérdida, y esto va a repercutir necesariamente en mi capital económico o en riesgo de crédito. Gestiono la mora. Nada, como tengo mora temprana, ya empiezo a hacer gestiones y demás, o bueno, sí puedo, si tengo la posibilidad de vender cartera, empiezo a sacar esas carteras de encima, esto me va a disminuir las pérdidas, 100%, y esto va a hacer que mi resultado de capital económico sea menor, definitivamente. Bueno, este slide lo voy a pasar, está bueno que lo tengan, se los cuento rapidito. En Argentina se determinó que el ICAP se iba a dividir de acuerdo a la categoría de las entidades, que son A y B. Esto se divide por los depósitos comparados contra el sistema financiero. Las entidades de tipo A deben seguir haciendo modelos de capital económicos sofisticados o avanzados, mientras que las entidades de tipo B pudieron migrar a unos capitales económicos mucho más simples, que era básicamente una fórmula de capital mínimo por un ponderador. Acá les dejo las ventajas y las desventajas para que lo puedan ver. Y acá sí me meto yo un poquito, para cerrar la presentación, en lo que es los riesgos relevantes, los modelos y los parámetros. Me voy a ir voy a ir y venir entre los dos slides. Yo traje algunos riesgos, no traje todos, porque yo puedo estar hablando horas de esto, porque me parece que realmente da para mucho. Traje los que creo que son importantes para una entidad financiera. El riesgo de crédito, claro, es el riesgo core. El riesgo de crédito, lo primero que tengo que validar es que tenga un input, y que ese input, me voy a ir para el otro, sea, bueno, en este caso, la cartera de clientes. Pero mi cartera de clientes, ¿es solo aquellos préstamos o también tengo que incluirlos de tarjeta de crédito? Bien, tengo que incluirlos de tarjeta de crédito, pero los de tarjeta de crédito o los de productos revolving, ¿los aplico así con saldo contable o les agrego un factor de conversión crediticia? No, ok, les tengo que agregar un factor de conversión crediticia. Todas estas pautas mínimas que lo puse acá son las que yo como auditor debo ir revisando que estén. Bueno, tienen que tener también parámetros calculados, ¿no? La probabilidad de default. Esta probabilidad de default, ¿cómo está calculada? ¿Está segmentada? ¿Las segmentaciones son homogéneas? Los grupos de riesgo, ¿son homogéneos o son heterogéneos? O de repente mi cartera es enorme y saqué una sola PD, o mi cartera es muy chiquita y lo super segmenté. Esto me parece importante también que lo podamos analizar, tanto desde, vuelvo a lo mismo, como que me pongo los dos gorros, ¿no? Tanto desde el lado del gestor de riesgo como desde el lado del auditor. Si esta probabilidad está calculada por un modelo de scoring, ¿qué tiene dentro de ese modelo de scoring? Acá necesitamos una revisión de sistemas, además de una revisión del auditor o tradicional o actuarial. ¿Están hechas por matrices de transición? ¿Cómo es la migración entre un estadio y otro? ¿Están hechos por cortes? Bueno, hay miles y miles de metodologías internacionales respecto de esto. Y un parámetro que no me parece menor, y no se le da tanta importancia a la hora de la revisión, es la LGD, Loss Given Default. Es la pérdida una vez incurrido el default. Muchas veces se toma el parámetro de Basilea como parámetro, como, bueno, no sé, el 45% de Basilea, porque entendemos que es bastante complejo de sacar.
Y muchas otras veces no se toma en cuenta que todo aquello que se está recuperando de un préstamo no impacta necesariamente en un préstamo, sino que también tiene involucrado algunos gastos, o sea, que no es solo recuperación, sino que son gastos que tienen que ir a gestión de mora temprana, a gestión de mercadería, no sé, a envíos de cartas de documento, a un montón de cosas que no tienen nada que ver con el préstamo en sí o con la recuperación de la plata del préstamo en sí. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto de riesgo operacional, lo que es muy importante es tener una base, y esa base tiene que estar segmentada, ¿no? Tiene que haber ajustes de distribuciones de frecuencia y severidad. Dentro de estas distribuciones de frecuencia y severidad, bueno, ¿tengo una distribución de frecuencia y una de severidad? ¿O la tengo dividida en diferentes grupos que también tienen que ser homogéneos? ¿O de repente tengo una sola distribución para ambos? Si tengo dos, ¿hago simulación de Monte Carlo y convoluciono ambas distribuciones para sacar una distribución totalmente desconocida, nueva? ¿Qué es lo que hago? ¿Está bien hecho? ¿El nivel de confianza que estoy planteando es el correcto, que debería ser 99,9? Alguien me puede llegar a estar diciendo que no, que van a ser 99, pero la verdad es que idealmente para todos los riesgos estaría bueno que el nivel de confianza sea 99,9. Y riesgo de tasa, que me parece re importante, por más que la gestión, un poco como dijo Nicolás, se haga mensualmente, me parece que es un riesgo que nos da un montón de datos. Y desde el lado de la auditoría, muchas veces nos perdemos de algunas cosas muy puntuales, ¿no? Como, primero tengo que definir qué cartera es sensible a tasa. Yo no puedo poner que toda la cartera es sensible a tasa cuando efectivamente no lo es. O no puedo sacar productos que realmente son sensibles a tasa. Nos pasó en un caso, para mí fue emblemático, que el Banco Central de la Argentina nos dijo que había un tipo de producto en particular que no era sensible a tasa, y uno lo miraba y por todos lados le pegaba la tasa de interés. Bueno, tuvimos que sacarlo de los modelos, yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, lo dijo Banco Central. Lo segundo muy importante que yo tengo que mirar es cómo perturbo esa tasa. ¿Uso un desplazamiento paralelo, un desplazamiento en el corto plazo y un achatamiento en el largo plazo? De repente uso un VAR para calcular mi perturbación de tasa, y también analizo obviamente el efecto final, que es qué efecto tiene sobre mi balance. Básicamente lo que me va a decir el riesgo de tasa hoy es cuánto vale mi entidad. Después de riesgo de mercado, bueno, y esto me parece importante, de cartera de tasa de interés, solamente va lo que es cartera finish, ¿sí? Lo que está en cartera de inversión, no lo que está en cartera de trading. Posiblemente mucho de esto que esté en cartera de inversión, que es la cartera a finish en tasa de interés, también se debe replicar en riesgo de crédito, porque todo lo que tiene riesgo de tasa de interés también tiene riesgo de crédito. Esto ya más relacionado con las normas contables internacionales, con NIF 9. Y por riesgo de mercado, bueno, tienen que estar estos activos de trading. Primero, ¿tengo cotización de todos esos activos de trading? ¿Y realmente los tengo en trading? Acá en Argentina hay una política, perdón si escuchan un perro, les pido disculpas. Hay una política en donde las entidades deben definir qué activos tienen en trading y qué activos van a dejar a finish, y no puede haber mucho intercambio entre esas carteras. Esto porque al momento de calcular capital siempre se nos hacía un lío que nada, me daba menos capital acá, bueno, chao, movía los activos como quería. Entonces salió una norma que obligó a las entidades a hacer este tipo de políticas. Y acá sí es muy, muy, muy importante la verificación de la existencia de un backtesting. Acá en riesgo de mercado y en operacional son los dos que a mí más me gusta hacer hincapié en lo que es backtesting. Básicamente porque en el mercado hacemos un supuesto muy fuerte por lo general, y es que nuestros activos se comportan como una distribución normal. Y eso muchas veces está mal. No quiere decir que después el backtesting no me dé que esté bien, pero hay que hacerlo, porque si yo estoy suponiendo que se comportan de manera normal, bueno, por lo menos lo testeo, que mi backtesting, nada, me arroja resultados lógicos. Y en riesgo operacional es muy importante hacerlo con las distribuciones que elijo para frecuencia y severidad, porque muchas veces también se toman como por default, bueno, para frecuencia uso Poisson, y para severidad uso log normal, porque es lo que dice Basilea más o menos. Entonces no hago test chi cuadrado, por ejemplo, o cualquier test de bondad de ajuste que me diga si realmente mi distribución teórica y empírica coinciden. Ahí me parece donde es más rico aplicar este tipo de test. Están obviamente los otros riesgos, estratégico, reputacional, liquidez, está acá, ¿no? Que también me parece muy importante acá ver todo lo que decía un poco Nicolás al principio.
todo lo que son los medios, hacer el seguimiento de mi plan de negocios, en liquidez, seguir este tipo de indicadores que tiene Basilea, que son espectaculares. El LCR para mí es un mega indicador. Nos da un montón de información para poder hacer el seguimiento de la liquidez. Bueno, y como conclusión, para ir cerrando, me parece que tanto la auditoría como la gestión de riesgo tienen que funcionar como un engranaje perfecto. Tiene que haber una revisión técnica que está avanzada en riesgos, escribí bastante mal, me enfoqué ahí. Tiene que haber un perfil actuarial, definitivamente tiene que haber un perfil actuarial. Tiene que haber una colaboración de las partes, porque muchas veces el auditado nunca tuvo una auditoría de este tipo, y el auditor nunca hizo una auditoría de este tipo. Tenemos que validar el input, y sobre todo tenemos que validar las tres cosas juntas, ¿no? El marco, la gestión y los modelos, porque creo que no puede haber uno sin el otro. Un poco también lo que decía Nico, que al principio, a mí me gusta pensarlo como que, nada, es un proceso en donde cooperamos todos, uno ayuda, el otro responde, uno también como auditor va con un perfil de tratar de ayudar, de sumar, desde el lado que conoce, desde el lado que puede. Me parece que eso está bueno, y que también desde el lado de riesgos tengan la flexibilidad y la capacidad de querer enseñarle al otro lo que está haciendo, porque realmente si lo hacen bien, las entidades funcionan mucho mejor, o sea, el gobierno corporativo funciona mucho mejor. Por eso yo siempre en mis presentaciones pongo estas manitos juntas, porque me parece que si no hay colaboración, nada, todo queda en la nada, va a ser por mero cumplimiento y nada más. Y no les saco más tiempo, les dejo el espacio a las consultas. Yo creo que las chicas nos van a ir pasando las consultas por el chat, yo las voy a ir leyendo, y con Nico las vamos a ir respondiendo. A ver, ahí leo la primera pregunta. Excelente. Bien. Dice, ¿cuál consideran que es el riesgo más importante para los bancos? Entiendo que el de liquidez, pero por causas de la pandemia cambiaría el riesgo de crédito default. Para mí siempre fue el riesgo de crédito el más importante, más allá de la pandemia o no. El riesgo de liquidez es muy importante, pero el de crédito es como el bien inherente a un banco, ¿no? Es el que tengo que tener monitoreado siempre. Los otros, en algunas cuestiones puedo prescindir de su monitoreo, creo que en el de crédito no. No sé, Nico, si pensás distinto. No, está bueno, me parece que, a ver, es muy difícil seleccionar un riesgo como el más delicado o el más crítico. A mí personalmente el de liquidez me genera un peso, pero son percepciones, ¿no? Porque creo que una mala gestión del riesgo de liquidez, por más que la morosidad de tu cartera esté bien, te puede generar una corrida que te puede dar vuelta un banco, ¿no? Digo, donde una persona vaya a buscar sus depósitos y no los pueda retirar, probablemente pueda generar reputacionalmente un riesgo concatenado que termine afectando la sustentabilidad del banco, más allá que el de crédito es el corazón de los bancos. Leo otra pregunta. ¿Qué unidad debería gestionar o administrar el riesgo reputacional y estratégico, tomando en consideración las mejores prácticas? ¿Voy yo? ¿Vas vos? Dale, yo arranco. A ver, yo lo que creo que de acuerdo a... Hoy hay una tendencia hacia un área que sea gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿no? Donde sea un gran paraguas que de alguna manera gestione los riesgos de las entidades. Más allá de que después pueda haber un referente de riesgo de lavado, un referente de riesgo de crédito. Yo lo que creo es que el riesgo reputacional y el estratégico deberían estar dentro de un gran área de riesgos, y debería haber un involucramiento muy fuerte del comité de riesgos y sobre todo de uno de los directores o del directorio en general, ante cualquier situación y ante un plan de crisis, ¿no? Me parece que gestionar bien ese riesgo es fundamental. Sí, comparto, 100%. Me parece eso, que la idea es siempre tender a que exista un área integral de riesgos, ¿no? Como de gestión integral de riesgos. Leo otra. Dale. ¿Para qué tipo de empresas se pueden utilizar los modelos de riesgos? Creo que, no sé si entiendo bien la pregunta. Yo creo que para todos, me parece que el enfoque basado en riesgos puede aplicarse a cualquier empresa. De hecho, la literatura internacional, más allá de Basilea y Solvencia, que están basadas en bancos y en compañías de seguros, la literatura en general habla del modelo de gestión de riesgos para cualquier empresa, incluso la norma ISO, que no me acuerdo, 31.000, ¿Nico? 31.000. Sí, la ISO hizo 31.000 ya habla de la gestión del riesgo. Tal vez no hay modelos para medir riesgo de crédito en una empresa que se dedique a producir alimentos, tal vez, ¿no?
pero los modelos de gestión de riesgos se pueden aplicar a todos, a todo tipo de entidad, y me parece que sería como el mundo ideal que todos apliquen gestión de riesgos. Un enfoque basado en riesgos, sí. Sí, yo como complemento lo único que agrego es, me parece fundamental que cada organización defina cuáles son sus riesgos relevantes. Lo dije en la presentación y lo ratifico. A partir de ahí, todos los modelos se pueden utilizar en cualquier tipo de organización o se pueden desarrollar modelos a la medida de cada organización. Pero muchas veces lo que nos pasa y vemos es que gestionan riesgos sin tener en claro cuáles son los riesgos reales de la organización y cuáles son los riesgos que pueden afectar el modelo de negocios. Sí, me parece importantísimo eso, totalmente. Leo otra. ¿Existe un parámetro para la medición de riesgo? Bueno, acá va a depender del riesgo que estés midiendo. No sé, para un modelo de riesgo de mercado, el parámetro es el VAR. Para un riesgo de tasa, tal vez es el descalce de tasas. Podría ser, por ejemplo, para un riesgo operacional, me parece que podrían ser tal vez más indicadores, más un indicador en particular de gestión, más que el capital. No hay o por lo menos a mí en este momento no se me ocurre un parámetro general para la medición de riesgos. Me parece que el VAR es como muy aceptado en todos los riesgos, pero bueno, va a ir variando, depende del riesgo. Sí, yo también complementando, quizás si la pregunta apunta como parámetro a cuál es el nivel de tolerancia, la realidad es que depende del apetito a riesgo de cada entidad. Lo que la norma te dice es que cuanto mayor apetito a riesgo y cuanto mayor exposición a riesgo, mayor capital vos deberías tener ante una situación que te rebase esa exposición, ¿no? No hay un parámetro, y como bien decía Betania, hay riesgos que quizá un mercado, un liquidez, un tasa, ya la verdad que los indicadores que utilizan las entidades más o menos son siempre los mismos, ¿no? Hay otros riesgos que quizá los indicadores son propios e inherentes a la compañía, como el reputacional o el operacional. Leo otra. ¿Las pérdidas por riesgo operacional pueden ser reconocidas contablemente en diferentes periodos? Es decir, el evento ocurre en el 2019, pero se reconoce en el 2020. Yo lo vi mucho a eso, como que uno por ahí se detecta tarde el evento, entonces se registra en el momento que se detecta, pero con fecha del momento que ocurrió. Eso, es el día del momento que ocurrió. Acá, por lo menos en Argentina, se permite en la base de eventos que se envía a Banco Central, que creo que ahora volvió a ser trimestral, o anual, no me acuerdo muy bien. Anual, sí. Anual. Tenemos una base de eventos para enviar a Banco Central y eso te permite poner la fecha de detección y la fecha de ocurrencia. Entonces, sí, porque tal vez ocurre un evento y lo detectas tarde. Total. Yo como, ahí también te repregunto a vos, Beta, como para que lo amplíes. Sí. Básicamente, los modelos de capital por riesgo operacional, uno de los modelos típicos se basa en la historia de la base de eventos de pérdida. Entonces, Sí. ahí mi pregunta es, ¿qué tiempo para atrás toman los actuarios en el desarrollo de modelos para cálculo de capital por riesgo operacional respecto de la base de pérdidas? Bueno, ahí hay un tema. Sería ideal tomar mínimo 10 años, porque es como que, bueno, en todo por lo general, yo lo quería decir en la presentación y me olvidé, en todo por lo general es bueno tomar en los parámetros 10 años, porque vos tenés un ciclo económico cubierto, si querés. Va a depender de la cantidad de datos. Hoy nosotros estamos tomando en la mayoría de los casos desde 2008, que es donde se empezó a registrar en Argentina los eventos. Importantísimo, eventos de 2008 que hoy los ajustamos a inflación al momento para llevarlos a moneda homogénea, porque si no es una disparidad muy grande. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo mitigar el riesgo de robo de información de las carteras de clientes? ¿Tengo que asignar un custodio de la misma? A ver, ¿Cómo? hoy yo empiezo a responderla. Hoy lo que no tengo claro es si la pregunta apunta a robo interno o a robo externo. Si lo que apuntamos es a robo externo, hoy toda la parte de ciberseguridad es uno de los pilares claves de cualquier organización, más en modo pandemia. Se ven cada vez más noticias de los hackers que están atentando contra los sistemas de las entidades. Entonces, respecto de la externa, lo que uno recomienda es tener medidas de ciberseguridad apropiadas, hacer lo que se llaman las pruebas de los test de penetración,
¿sí? Para ver realmente cuán vulnerable es mi sistema y poner los parches necesarios para evitar cualquier tipo de hackeo o de intromisión de gente externa. Respecto de la interna, hay diferentes cuestiones. Uno debería definir procesos de que cada uno pueda acceder a la información que necesita. Para eso es lo importante segmentar perfiles. Y también hay determinada documentación, convenios de confidencialidad y demás que la gente debería suscribir cuando accede a la información, y esto genera consecuencias personales respecto de cualquier empleado infiel que pueda llevarse algún tipo de base de datos. Claro, sí, y esas sanciones deberían estar también dentro del código de ética y compliance, del código de ética y, no me sale, sí, compliance. Y conducta, sí. Y conducta, y además, algo importante es la concientización, la capacitación, el seguimiento de todo esto, ¿no? Nosotros siempre hablamos que riesgo es cultural, y hay que crear la cultura de riesgo. Claro. Y nos parece fundamental que si entra un nuevo empleado se le dé ese código de conducta, pero no solamente se le dé desde el punto de vista firmame la aceptación, sino realmente que tenga una capacitación de cuál es el nivel ético de comportamiento dentro de la organización y qué consecuencias tendrían si no los cumplen. Otra más. ¿Cuáles son los riesgos que más afectan a las instituciones microfinancieras? Bien, a ver, yo creo que todo lo que son microcréditos, donde uno tiene en gran parte atomizada lo que es la cartera de riesgo crediticio, yo lo que miraría son la parte segmento industria, ¿sí? Porque uno puede decir, mira, el crédito individualmente está atomizado. Ahora, si yo todos los créditos se los estoy dando a un segmento o a un segmento de la población que tiene comportamiento bastante homogéneo, seguramente yo tengo el riesgo a nivel concentración por industria o por actividad. Desde el punto de vista de riesgo, me parece que es el punto fundamental respecto de lo que son las empresas de microcréditos, porque la verdad que si uno va a mirar la parte de incobrabilidad y demás, la cartera debería estar bastante atomizada, ¿no? Después hay casos específicos. Pero uno de nuestros focos es el riesgo de concentración y concentración por industria, básicamente. Claro, y ahí no es menor, por lo menos en Argentina, el riesgo de concentración requiere un aporte de capital bastante ácido. Entonces es importante tenerlo monitoreado a lo que es el riesgo de concentración. Tengo otra. Vamos. ¿Cuál de las herramientas de medición es la más importante? ¿Cuál de las herramientas de medición es la más importante? Yo acá, como primer respuesta, a simple vista, yo daría todas las que me midan los riesgos críticos. Y perdón que soy redundante, pero en definitiva, si mi riesgo más importante es el riesgo de liquidez o el riesgo de mercado, la herramienta más importante va a ser la que me mida ese tipo de riesgos, ¿sí? Si mi riesgo fundamental es el riesgo de crédito, probablemente el sistema de scoring que yo tenga en mi organización podría ser la herramienta más potente, ¿no? Acá lo importante es que el sistema de riesgo sea acorde al tamaño y envergadura de la entidad. Entonces, tener herramientas acorde al nivel de riesgo al que yo estoy expuesto. Me parece que ahí es donde está la clave. Yo podría funcionar con herramientas más simplificadas para riesgos menos críticos, pero, por ejemplo, si soy una fintech y mi core y mi corazón está en el escoreo de los clientes, la herramienta más importante es la que me permite establecer el nivel de scoring. Totalmente. ¿En qué consiste el proceso de ponderar en una matriz de riesgos de una entidad financiera y cómo podría hacerlo? Bien. Dale, voy yo. Yo entiendo que hablamos de matriz de riesgo operacional. Acá básicamente tenemos como diferentes metodologías. La metodología que más se utiliza para autoevaluar los riesgos a nivel riesgo operacional es poder definir los riesgos inherentes, tipificarlos y describirlos, y calificarlos de acuerdo a un criterio subjetivo entre probabilidad de ocurrencia e impacto, ¿sí? Habitualmente siempre tienen un desplegable que son 5 opciones, desde muy probable hasta poco probable, teniendo escalones en el medio. Eso lo que permite decir es cuál es mi nivel de riesgo inherente, ¿sí? El riesgo que quieran considerar, les doy un ejemplo, por ejemplo, en prevención de lavado. Digo, bueno, depósitos en efectivo que superen los perfiles de los clientes. Bueno, yo tengo que calificar ese riesgo por cuán probable es que ocurra y qué consecuencias tendría si ocurre. Esto desde el punto de vista inherente, corramos los controles. A partir de ese momento uno tiene que decir qué control tiene la entidad para mitigar ese riesgo. Y ese control hay que calificarlo, en mi opinión, como mínimo en diferentes variables. Por ejemplo, ¿es manual o es automático? ¿Es preventivo o es detectivo?
se cumple o no se cumple en la práctica, ¿sí? Y en caso de lavado, si tiene alertas de prevención asociadas. Eso lo que me va a llevar es al nivel de efectividad de mi control. Entre la combinación entre el riesgo inherente y el control me tiene que dar el riesgo residual. Ese mapa que yo mostraba en la presentación, lo que tiene que decirme es, mira, en estos riesgos tengo un nivel de riesgo residual alto. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo o lo voy a mitigar? Y en esa mitigación yo lo abriría en dos partes, porque muchas veces caemos en la trampa de que la mitigación va a ser un desarrollo de sistema que lleva 2 años. Entonces, todo lo que lleve un largo plazo debería tener controles mitigantes compensatorios, manuales o de la manera que sea, para poder operar en modo contingencia hasta tanto tenga la solución definitiva implementada. No sé, Jessica, si hay más preguntas. Ya estamos un poquito excedidos del tiempo. Que nos vamos a exceder hasta las 12:15. Ah, que ella me está pidiendo que notifiquemos que nos vamos a exceder hasta las 12:15. Lo nuestro son las 13:15. Perfecto, perfecto. Si hubiera más preguntas, a disposición para responderlas. ¿Cómo sería interacción perfecta entre auditoría interna y la unidad de riesgo de una entidad financiera? Muy bien, qué buena pregunta. Volvemos al punto de partida que hablamos de las 3 líneas de defensa. Yo creo que es fundamental que auditoría tenga independencia, es fundamental que auditoría pueda tener su propio plan, pero el plan de auditoría también tiene un enfoque basado en riesgos. Entonces yo lo que creo que las 3 líneas de defensa tienen que ser independientes pero coordinadas. Entre riesgos y auditoría, lo fundamental para mi gusto es poder tener una mesa de diálogo, es poder tener un espacio, es poder discutir planes, ¿sí? Y entender también por qué el nivel de riesgo que las áreas de riesgos definen, las áreas de auditoría también definen un nivel de riesgo por ciclo. Entonces, me parece que es sano discutir por qué, por ejemplo, para auditoría un ciclo es de riesgo alto y para riesgo es de riesgo medio o bajo, ¿sí? Porque probablemente el input de uno sea muy importante para el otro. Y además, en un trabajo coordinado, si bien son líneas de defensas independientes, pero para determinados riesgos pueden ser coordinadas las tareas que se puedan llegar a efectuar, ¿sí? Sobre todo para lograr mayor eficiencia en el funcionamiento. Entonces, siendo concreto, yo lo que diría es trabajando en forma coordinada y no en forma aislada, trabajando no en silos y cada uno de su lado, sino pudiendo participar. De hecho, nosotros en una entidad donde venimos trabajando con el área de, teniendo tercerizada la gestión de riesgos, a los comités de riesgos llevamos al área de auditoría, porque nos parece fundamental el aporte que auditoría puede hacer respecto de las cuestiones riesgosas que nosotros veníamos detectando. Sí, y sumo un poco a lo que dice Nicolás, que creo que, o por lo menos traté de expresarlo en la presentación, que me parece que si no van por caminos juntos, la verdad es que van a llegar a un resultado que no esté del todo bueno para la entidad en su conjunto. Que realmente a mí me parece muy importante que se puedan sentar, dialogar, que a veces el gestor de riesgos también, el que se encarga de la gestión de riesgos, a veces mira con mala cara al auditor porque dice, me va a venir a auditar a alguien que por ahí no sabe, o que por ahí no tiene conocimiento. Y está bueno que esa otra persona pueda primero explicarle, y segundo que el auditor vaya también con algo de conocimiento. A mí eso me parece súper importante, por eso es tan bueno este tipo de charlas, de discusiones, de capacitación constante, porque hay cuestiones que no son tan complejas. Obviamente cuando te metes en el detalle del modelito, ahí es un poco más complejo, pero mientras tanto me parece que hay cuestiones que se pueden subsanar muy fácil, digo, que no son de una complejidad muy, muy grande. Nico, leo otra pregunta. Dale. ¿Cómo evalúas el impacto real del COVID en la morosidad de la cartera de crédito? Los periodos de gracia y reestructuración mitigan y no se visualizan ahora, pero si maduran en algunos meses, ¿se visualizará? Yo estoy convencida de que sí. Absolutamente. Estoy convencida. Nosotros... En Argentina... Perdón, dale. te dejo hablar. No, dale, Beta, dale. No, en Argentina bueno, tenemos todos estos periodos de gracia, donde, bueno, los créditos a tasa cero, o incluso los pagos mínimos de tarjeta de crédito que después se prorratearon en cuotas, y además hubo un cambio muy importante a la normativa, que a mí no me gustó nada, que hasta septiembre cambió la forma de previsionar. Entonces, vos tenés una morosidad que es más larga, vos antes, a partir de lo que es situación 2 en Argentina, o de más de 30 días,
ya lo podías considerar como un deudor y tenías un factor de previsión un poco más alto, y ahora eso se extendió hasta septiembre, pero en septiembre esto se vence, y necesariamente voy a tener que volver al viejo método de previsionamiento, y bueno, me van a empezar a caer primero ya empezaron a caer las cuotas de las tarjetas de crédito que no se van a pagar, y van a empezar a caer también las cuotas de los préstamos a tasa cero, que por lo que yo hablé con las distintas entidades tienen una expectativa de pago realmente muy baja. O sea, realmente piensan que van a tener una morosidad muy alta ahí. Sí, que si bien es tal cual, hoy en día medio que estamos en una tormenta perfecta, ¿no? De la economía. Hay mucha inflación, pero tampoco hay tanto consumo, entonces, nada, medio que se compensa, pero cuando se empiecen a ver estos efectos, para mí va a ser catastrófico la economía, sí. Sí, yo también lo veo desde el punto de vista a nivel región en general. Yo en BDO tengo a cargo la coordinación de todo el grupo financiero regional, y uno lo que ve es que también esto va a tener consecuencias reales en la economía de cada uno de los países. Entonces creo que la morosidad va a ser una consecuencia también de ese impacto económico que no puede quedar ajeno, ¿no? Digo, si determinadas actividades están teniendo un impacto muy fuerte. Nosotros en Argentina tenemos un periodo de cuarentena el más largo, creo que a nivel mundial. Pero Sí. un montón de países cercanos también vemos que tienen impacto muy fuerte en la industria, en la actividad. Entonces, por eso también, y vuelvo a la pregunta anterior de los microcréditos, evalúen la industria y la actividad donde están prestando, porque si esa actividad está muy golpeada por el COVID, probablemente el nivel de morosidad por concentración va a ser muy importante. Sí, tal cual. Leo una más. ¿Cómo puede un banco manejar de la manera correcta si se ve al frente de riesgo de crédito? ¿Cómo puede un banco manejar de la manera correcta si se ve al frente del riesgo de crédito? A ver, si entiendo que lo que plantean es que el riesgo de crédito tenga el impacto más significativo, yo lo que segmentaría es qué tipo de créditos otorga ese banco. Si hablamos de banca minorista o de banca mayorista. Si hablamos de banca minorista, hoy la verdad que los sistemas de scoring que funcionan son cada vez más potentes, y hoy mi recomendación es que no se queden en los escoreos tradicionales. Hoy redes sociales, hoy por ejemplo un banco digital que te da de alta una cuenta cuando te descargas la app, automáticamente de tu app descarga qué modelo de teléfono tenés, cuál es tu geolocalización, y tiene un montón de información que utilizan para escorear a los clientes. Entonces, si el desafío viene por ese lado, yo diría que tomen toda la información y no se queden con los métodos tradicionales. Sí, y también muy importante, yo un poquito más tradicional, Nico, hacer un seguimiento como muy, muy exhaustivo de la mora. No esperar tal vez a que venza el mes o a que venza, no sé, los 3 meses cuando hago el seguimiento de los reportes. Me parece que tiene que ser como una gestión súper activa respecto a esto. Ver cómo va evolucionando, cómo se van otorgando esos préstamos, si va migrando también, ¿no? Un poco esta concentración, si de repente antes le daba a un sector y de repente migró a otro, qué pasó en el medio, la concentración es re importante en el riesgo de crédito para poder tener un monitoreo correcto, sí. Sí, y yo les recomiendo pongan fuerte foco en la tecnología. Hoy esto que dice Betania, que es fundamental, que tiene que ver con dar un seguimiento a los clientes, por ejemplo en la mora temprana o en la premora, si no tenés la tecnología adecuada es muy difícil. Ahora con la tecnología adecuada uno podría mandar un mensaje, podría mandar un WhatsApp, podría mandar de la manera que sea un recordatorio de la fecha de pago. Hoy funcionan los botones de pago donde uno puede aceptar directamente. Entonces me parece que el tema tecnológico es la clave, y es la clave para darle un seguimiento específico y disminuir los niveles de morosidad. Bueno, Nico, creo que con esto es lo último. Estamos en hora. Dale. Sí, nada, bueno, agradecerles de mi parte, creo que de los dos, agradecer mucho el tiempo que nos dedicaron, también la posibilidad que nos dieron, y nada, de cualquier duda que surja, por supuesto que nos pueden escribir y hacernos llegar sus consultas. Simplemente yo, muchas gracias. Bien, yo de mi parte lo mismo, agradecerle a BDO República Dominicana por la convocatoria, agradecerle a Claudio, agradecerle a Carlos, a Jessica, a todo el equipo. Para nosotros es un placer. Hubiera sido más lindo presencial, seguramente, porque sabemos que es un lugar maravilloso, pero la verdad que un placer a la distancia poder estar con todos ustedes, y a disposición para cualquier consulta adicional o para poder ampliar y profundizar algunos de los temas que se tocaron. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias.